The Path of Designing Awesome Series Circuits. La idea de este workshop básicamente es que veamos cómo se diseñan circuitos ZK. Voy a hablar un poquito sobre mí y el equipo. Soy Franco Pérez, publico bastante, a veces más, a veces menos en X, como cripto de bono. Hablo bastante de CK, de Noir, de Rust. Y pertenezco a un grupo de trabajo que se llama Wake Up Labs, que es un estudio de ingeniería en el cual hacemos infraestructura, blockchain como productos. Para el caso del Privacy Summit, para traer a escena, hicimos, por ejemplo, lo que es el pago privado. Hicimos un token de pago privado para Starware, por ejemplo, y ahora actualmente estamos trabajando en un verifier, en un CK verifier, que será para crear contratos verificadores en Arbitrum Stylus. Así que, si tienen alguna inquietud, pueden contactarnos. El objetivo de esta charla básicamente depende de quién seas. Si sos un diseñador de producto, la idea es que sepas qué se puede y qué no se puede hacer con un circuito. Por ahí capaz que, no sé, tenés una idea que decís, ok, la analizamos un poquito más y esto sí se lo puede solucionar con un circuito escrito en Noir, o por ahí tenés que hacer un contrato en alguna blockchain privada, como por ejemplo la blockchain que sacó Aztec, o FHE, por ejemplo. Y si sos, por ejemplo, un developer ZK, un tipo que está desarrollando y se está metiendo en todo lo que es tecnología ZK, básicamente es para que puedas entender lo que es una especificación de producto y pasarlo a circuito. Bueno, básicamente dije circuito. Quiero que empecemos un poco a hablar de circuitos. Circuitos es algo que siempre es una palabra que siempre aparece cuando estamos hablando de Zero Knowledge Proofs. Y estaría bueno hacer unas analogías con algunas cosas que podemos ver, que podemos tocar al respecto. Por ejemplo, podemos definir un circuito como una caja. Imaginemos como una máquina. Una máquina en la cual nosotros podemos meter entradas que solo nosotros conocemos, un dato que solamente yo conozca, por ejemplo, un dato completamente público. Un segundito. Datos que conoce todo el mundo, datos que solamente yo conozco, validar que se cumplen una cierta lógica entre los datos que yo solamente conozco y los datos públicos, y si se cumple esa determinada lógica, nuestro circuito tira una prueba. Como podemos ver en la imagen, nuestro circuito, que es una máquina, escupe una caja. Una caja, es la prueba. No sabemos qué tiene adentro, es una prueba criptográfica. Doy algunos ejemplos ahí, por ejemplo. Por ejemplo, un dato público puede ser, no sé, el día, la hora, la fecha de hoy, o puede ser un dato que sea un montón de ceros y unos que no se entiende absolutamente nada, que está bien que sea público porque nadie entiende lo que dice. Y dato privado, por ejemplo, no sé, puede ser mi DNI, puede ser una clave que solamente yo conozca. Si nosotros metemos todo eso, lo que es público como lo que nosotros conocemos, y se valida de alguna manera, bien, emitimos una prueba. Esa prueba que tenemos nosotros, ¿para qué nos sirve? O sea, nos sirve para presentársela a alguien. Alguien que nosotros que queremos que verifique una determinada condición, que él quiere verificar una condición, y nosotros no queremos darle nuestros datos. Esa entidad es el verifier. El verifier, que acá lo tenemos puesto como un patoica, de un lugar donde podemos ir, él lo único que quiere es saber un dato. Él quiere saber que nosotros cumplimos una determinada condición. No quiere saber nada más. No quiere saber, no sé, si tenemos pelo, si no tenemos pelo, si tenemos pelo rubio, si lo que sea. Lo único que le interesa es saber una determinada condición.
Entonces, él no le interesa saber nuestras variables privadas. Las variables públicas la conoce porque todo el mundo la conoce. Y entonces toma nuestra prueba, la cajita que generamos, y los datos públicos, y lo mete en su propia máquina. Y si se verifican las condiciones, la prueba es válida. Él puede verificar que nuestros datos privados cumplen determinadas condiciones. Entonces, por ejemplo, nos deja pasar al boliche o el lugar donde estemos yendo. Por otro lado, tenemos el prover. El prover es, podemos decir en este caso, en esta analogía que estamos haciendo, que hay una máquina que es el circuito, un tipo que es el que verifica, el prover somos nosotros. Nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo en esta analogía? Convencer al verifier que nosotros, con nuestros datos privados, cumplimos una determinada condición. Por ejemplo, no quiero adelantarme, pero por ejemplo que somos mayores de 18 años. Entonces nosotros básicamente construimos, nosotros vamos a esta maquinita, por ejemplo, metemos nuestro DNI, metemos la fecha de hoy, y si se cumple que es así, que efectivamente somos mayores de 18, se emite una prueba. Si no, la prueba no se emitiría. Así que básicamente creamos pruebas que después se la damos al verifier, y el verifier solamente la prueba, que es algo que no se entiende lo que es, y los inputs públicos puede verificar nuestros datos privados. Hasta aquí, después de presentar a estos tres actores, ¿tenemos alguna consulta? Bueno, a ver, revisamos un poquito el chat. Venimos bien, no veo preguntas en el chat. Venimos bien entonces, genial. Si alguno quiere levantar la mano para hacer una pregunta, aprieto el botón para que vean qué es lo que aparece. Ahí Ramiro dejó una pregunta en el chat. Sí, el verifier puede ser dos cosas, Ramiro. Depende si estamos utilizando on-chain u off-chain. Por ejemplo, si nosotros estamos llevando nuestra lógica de verificación on-chain, podría ser un contrato desplegado. Entonces nosotros se verifica el contrato verificador verifica estas determinadas condiciones y, por ejemplo, si se verifican, podría disparar otra llamada a otro contrato, disparar una transacción o cualquier lógica que nosotros queramos hacer. También hay verificadores off-chain que se le llaman backend, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, una API con un verificador implementado con la librería, por ejemplo, Gutenberg, que implementa la gente de Aztec, y podemos verificar la prueba sin necesidad de desplegar un contrato. Por ejemplo, que nuestra lógica solamente necesite verificar la prueba y, no sé, hacer un insert en una base de datos nuestra. Lo que quiero decir es que no es necesario que el circuito CK esté implementado con un verificador en una blockchain. Bueno, después de presentar a estos tres entidades, podemos decir, vamos a pasar con lo que sería el primer stage. Lo separé como en niveles o en casos de uso que nosotros podemos ver para nada, que lo podamos analizar y ver cómo podemos partir desde un caso de uso a un circuito. Así que nada, en este caso se encuentra acá nuestro prover queriendo entrar a una fiesta y le dice que es mayor de 18. Que la entrada es para gente mayor de 18 años. Entonces, nada, él está ahí con su DNI en la mano. Pero imaginemos que nuestro prover no quiera mostrar su identidad. Él dice, toma esta caja, que es la prueba, y vos sabés qué día es hoy. Entonces, si vos lo metés en tu verificador, podés validar que yo soy mayor de 18. No es necesario que te muestre la fecha que expira mi DNI, la fecha que lo saqué, no es necesario. Así que, bueno, vamos un poco con las preguntas que hay que hacernos. Un poco es qué se necesita probar en este caso. En este caso se necesita probar que el usuario es mayor de 18 años.
¿qué data que necesitamos para esto? O sea, para saber que alguien es mayor de 18, ¿qué hacemos básicamente? Tomamos la fecha de la persona, ponemos su fecha de nacimiento, vemos la fecha que es hoy y hacemos una resta. Y vemos si la persona es mayor o no de 18. Esto se puede hacer en general se hace con el día, ¿no? O sea, nos fijamos los días. Entonces, ok. Y estos datos pueden ser públicos o privados. En el caso hoy es una fecha pública, todos sabemos que es hoy. Y la fecha de nacimiento es privada. Nosotros no queremos que la otra persona lo sepa. Así que nosotros tenemos que diseñar una lógica en nuestro circuito, que un circuito, ya lo vamos a ver, pero es como algo parecido a una función, pero no es una función. Ahí lo vamos a ver. El circuito debe probar que el usuario tiene menos de 18 años, basado en dos datos, uno público y uno privado. Hacemos la resta y nos fijamos que en la diferencia sea una cantidad de días que sea 18 por 365. Disclaimer, no estamos contando los años bisiestos, claramente. Así que, bueno, ya sabiendo lo que tenemos que hacer un poco, con qué datos contamos y la lógica que queremos implementar, vamos a ver un poquito, muy poquito de código. Vamos acá, vamos al Stage 1. El Stage 1, esto se llama Stage 1, sería un proyecto hecho en Noir. Básicamente tiene esta estructura, tiene un archivo que se llama main.enr, que tiene algo que se parece a una función, pero no es una función. Básicamente lo que hacemos acá es, escribimos esta palabrita clave que es assert, y con assert podemos verificar si se cumple una determinada condición que ponemos adentro. Es como un if, por ejemplo. Es como un if que si no se cumple la condición del if, return false. Y así, va como avanzando y va poniendo un montón de estos. Bueno, básicamente, no sé si se ve bien ahí o agrandamos un poquito la letra. Básicamente esto es, decimos que tenemos dos datos. Un dato público, que es el que ponemos el pub, y la fecha de nacimiento. Hacemos acá la resta y nos fijamos que sea mayor o igual que esto. O sea, que la persona tenga más de 18 años. Acá nosotros podemos hacer circuit stage 1 y podemos utilizar la herramienta que nos provee para, nosotros tenemos que buildear este circuito. Podemos utilizar Nargo. Nargo sería como, si bien en el mundo del JavaScript, no sé, en NPM, por ejemplo. Si bien de Rust es cargo. O sea, es como eso que tenés que poner siempre antes de ejecutar los comandos que querés ejecutar, ¿no? Nargo build. Nargo build nos genera acá un archivito que se llama ASIR, o representación intermedia. Básicamente es un JSON que toma este circuito y lo describe un poco, podemos decir, describe los parámetros que tiene, lo que retorna, qué sé yo. Bien, para los que están un poco más ya metidos en blockchain, esto sería como un API, podemos decir. Algo que va a usar tanto el prover para generar la prueba como el verificador para verificar. Podemos decir que es como como el contrato, no dicho como contrato de block, no como smart contract, sino como una interfaz. Tanto el prover cumple la interfaz, tanto el verifier cumple la interfaz, uno sabe lo que tiene que crear, otro sabe qué es lo que viene a la hora de verificar. Así que eso sería básicamente ASIR. Bien, ok, entonces listo. Tenemos nuestro primer acá contratito armado, bastante sencillo, y podemos seguir. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Todo bien? Me ponen ahí un pulgarcito, si estamos... Oye, genial.
Bien, seguimos ahí. Rocío, que nos dice, ufa, yo no sé la privacidad, todo eso para agregar nada. Igual, sí, ¿no? Seguimos entonces, ok. Bueno, como vimos, esto es bastante... Está bien, pero no está tan bien. Eh, si podemos avanzar, pueden salir un montón de cosas mal con esto. O sea, está bien, o sea, armamos un circuito, pero yo, por ejemplo, le puedo pasar la prueba que yo generé, le puedo pasar a alguien más, la podemos utilizar, por ejemplo, no sé, voy con un montón de amigos y yo puedo pasarle la prueba a todos, todos podemos usar la misma prueba. Y nada, y el verifier lo único que hace es, toma una caja negra, toma los datos que él conoce, lo mete en una maquinita y le da OK o no OK. Él no sabe nada, no sabe lo que hay adentro, el verifier. ¿Qué puede ser? Como hablábamos un poco más, puede ser un smart contract o puede ser un backend. O no sé, o por ejemplo, lo podemos utilizar para ir a todos lados. Podemos ir a varios lugares, podemos ir a varias apps, podemos reusar la prueba. Así que, o también un caso que no lo vamos a ver tanto ahora porque excede un poco el scope, pero por ejemplo podemos falsear la identidad. Podemos decir, ok, meto otro valor y ya está. Total, yo soy el que está eligiendo cuál valor meter. Así que con respecto a todas estas cosas que pueden salir mal, podemos utilizar diferentes mecanismos para evitar que sucedan. Podemos utilizar algo llamado nullifier. ¿Qué es el nullifier? El nullifier lo podemos explicar de dos maneras diferentes. Una manera es como decir, capaz que no es tan intuitiva esta, pero sería el ID de la acción que yo estoy por hacer. Es como decir, ok, estoy por el verificador, por ejemplo, cuando, no sé, estoy por entrar a un determinado lugar, a una determinada hora, el tipo del Patódica me miró, me pidió el DNI, a mí, en este momento, así que todo eso genera como un ID único, que es que, por ejemplo, podemos nosotros usarlo una sola vez. Entonces, de esa manera, como que podemos evitar que eso se pueda volver a usar y evitar lo que sería como un replay attack. También lo mismo lo agregamos y lo ponemos al app ID, que sería como el determinado local que estamos yendo, lo agregamos al nullifier. Y tenemos también y esto lo estamos solucionando a medias, porque al fake identity lo estamos solucionando un poquito a medias, porque realmente debería haber una entidad que nos emita de alguna manera algo que los dos creamos, o sea, tanto el verificador como el prover, que sea válido. Pero eso no lo vamos a tocar ahora. Lo que vamos a tocar es la segunda parte, que sería lo que sería un commitment, que básicamente es como yo vine un tiempo antes y publiqué en la blockchain y dije, yo voy a hacer yo voy a hacer una determinada acción con estos datos privados. Y estos datos privados generan un hash o, o o una determinada serie de ceros y unos que es única. Que si yo utilizo otros datos, se genera una diferente. Así que yo puedo como decir, yo voy a utilizar estos datos, publicarlo en la blockchain, y a la hora de efectivamente ir a hacer la acción que yo quiero hacer, se verifica si estoy utilizando los mismos datos que se usaron al principio. De esa manera puedo chequear a medias lo de fake identity, no completo. Y también algo que tenemos que hacer un poco cuando estamos haciendo el circuito es testear. Son muy importantes los tests. Acá tenemos que testear todas las condiciones posibles que se nos ocurran, que pase por todos los flujos, y también que pase con test que a veces son un poco más incómodos de hacer, porque, ok, el de validación y el invalid case, no sé, le pongo edad 70 años, le pongo 5 años, listo, pasó, ya está.
Pero digo, si el tipo tiene 17 más 1, 17 y 364 días, esos test también hay que hacerlos, son importantes. Así que vamos de nuevo al código. Y vamos a ver nuestro circuito 2. Este circuito ya es lo mismo, aunque no parezca. Es lo mismo que esto, pero ya cuenta con otras cositas. Si vemos esto, es lo mismo. Acá no utilizamos la fecha propiamente dicho, sino utilizamos un valor de umbral que en vez de decirle al circuito vamos a utilizar la fecha de hoy, le damos efectivamente un valor objetivo de cuál es la fecha con la que tiene que ir a igualarse. No sé, por ejemplo, ahora será el 1 de agosto del 2007, sería, por ahí. Pero bueno, nada, entonces básicamente eso. De ahí verificamos también el commit, generamos un commitment y computamos y también verificamos el nullifier. Cada uno de estos hecho en una funcioncita acá arriba. Ya vamos a ver por qué lo pasamos a funciones, pero es bastante cómodo que pongamos estas dos cosas acá, como funciones. Así que bueno, acá básicamente tenemos nuestro circuito que ya tiene algunas cositas extra por si viene algún no sé, ente malicioso a intentar como chitearnos o fakear una determinada identidad. Y acá abajo podemos escribir los tests. En NUAR pones un hashtag test y si el test tiene que fallar, pones should fail. Así que vamos a pasar a el stage 1 after. Le vamos a dar nargo build. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a dar nargo test también acá. Y como vemos, nuestros 5 tests, que es cada uno para alguno de los casos que hablamos acá, si es válido, si es inválido, si es exactamente la fecha, pasan. Así que, bueno, todo esto va a estar público. Ya les voy a pasar el link si quieren después revisarlo y jugar un poquito. ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos de hora? ¿Estamos bien? Sí, venimos bien. 47. Y Perfecto. se viene entendiendo todo. Venimos bien. Me pone un pulgarcito arriba. Sí, venimos. Genial, genial, genial. Me alegra. Bueno, entonces, ok. Básicamente, este sería como el primer caso. Lo que sería el caso más sencillo, podemos decir. Tenemos solamente un assert y tenemos que hacer una resta. De ahí le agregamos acá 2 controlcitos extra por si queríamos, por si alguien quiere, por ejemplo, utilizar la prueba muchas veces en diferentes lugares, o no sé, empieza a hacer intenta probar con un montón de valores diferentes, también cumple como medio un rol de anti-farming Así que vamos, si está todo claro y todo bien, vamos a pasar al Stage 2. Subimos como al siguiente escalón del mundo CK. Que sería que, ok, en vez del primer caso que yo pasaba, si era mayor de 18, acá solamente paso si estoy dentro de la lista. Si no estoy dentro de un, no sé, un lugar VIP que solamente se puede pasar si estás dentro de la lista, pero no querés decir quién sos, porque vos decís, yo estoy en la lista, toma esta caja y con los datos que todos conocemos, meterlo en la caja, y meterlo en tu máquina, meter la caja, meter los datos que todo el mundo conoce y te tiene que decir que yo efectivamente, porque tengo esta caja y estos datos son conocidos, estoy en la lista. Así que bueno, tenemos acá un nuevo stage. Para lo cual vamos a hacer uso de un poco lo que yo llamo la estructura de datos de estrella en el mundo CK, que todos la deberíamos como conocer,
que sería un poco el Merkle Tree. Merkle Tree o árbol de inclusión. Estuve buscando hoy para contarme de la charla, por qué Merkle. Y nada, y es el apellido del creador, Ralph Merkle, que patentó los hash trees en 19 algo. 69, 79, no me acuerdo. Bien, ¿qué es básicamente un árbol de inclusión o un Merkle Tree? Es un árbol que nos permite verificar si un elemento pertenece a la lista. Como vemos acá, esto es un árbol en una estructura de datos. Vamos a utilizar por el caso un binary tree, que es que cada uno de los hijos tiene 2 hijos. Y acá se encuentra nuestro prover, acá. Entonces, él de alguna manera tiene que verificar que pertenece al árbol. ¿Cómo puede verificar eso? Él puede construir el hash de su hoja y puede demostrar que él puede, construyendo un determinado hash de su hoja, puede como recalcular todo y conseguir el root. Esto se llama root. Esto sería como la raíz del árbol. De ahí sale todo. Y ese dato es, en todos los casos, es un dato público. No importa el tipo de árbol este. Así que él como que también conoce a sus hermanos, los hermanos de cada lugar en el que él está, sabe si él está a la izquierda o a la derecha en cada vez que tiene que calcular, que hacer un hash. Así que él puede decir, ok, yo conozco cómo reconstruir todo el árbol, conozco cómo reconstruir mi hoja y puedo obtener el root de una manera diferente a la que está publicada, básicamente. Si yo puedo hacer esa comparación entre el root público y el root calculado por mí, significa que yo pertenezco al árbol. Bien, esto cuando lo vi, cuando hice la diapositiva, me pareció que quedaba un poco claro, pero por las dudas, dejo cómo se ve un árbol un poco más estructurado, vamos a decirle. Así que nada, básicamente nosotros tenemos nuestros datos acá, nuestros datos que en nuestro caso, por ejemplo, tapamos todo esto y conocemos solamente L1 y hacemos un hash de L1. Entonces acá nos queda un dato que es ilegible, que no nos sirve que a nadie le sirve de nada a la hora de querernos fakear. Así que básicamente tenemos que tomar nuestro dato, tomar el de la par y generar un hash. Después el hash que generamos, tomamos con este otro hash que ya está generado, hacemos de nuevo el hash entre los dos y obtenemos el root. Básicamente de esa manera podemos decir que nosotros podemos llegar al root. Bien, así que bueno, después de presentar un poco lo que es el Merkle Tree, que lo vamos a usar y se usa muchísimo, tanto en pruebas de inclusión como por ejemplo si queremos hacer algo como un pago privado y queremos implementar el circuito de eso, también una de las implementaciones que se usa para pago privado también incluye Merkle Root, así que es bastante importante entenderlo bien. Así que estamos en el Stage 2. Bien, ¿qué es lo que queremos hacer? Que el usuario pertenece a una lista específica. Nada, al momento que es del requestado. ¿Qué datos nosotros conocemos? Por el momento, tenemos que bueno, acá hay una pequeña cosita, pero el root, los selectors, depende del árbol que estemos usando, pero el sibling y los selectors pueden ser privados o públicos. Pueden dártelo a vos directamente o pueden ser datos que están encriptados que no sirve de nada si vos tenés que reconstruir la hoja. Acá un poquito, después lo podemos ver un poquito más. Y lo que queremos probar básicamente es que nosotros podemos obtener el root
calculándolos por nosotros mismos y podemos igualarlos al root que es público. Así que vamos a ir un poquito al código. Código. Vamos acá a main. Bien. Ok. Para hacer los hash, estamos utilizando una librería que se llama Poseidon. De momento es la más, no sé si la más usada, pero es más performante que otras. Así que, nada, está bueno. Actualmente hay que importarla de esta manera si estás haciendo un circuito. Bien, ok. Acá vemos que el root es público y que nosotros, en este caso, tenemos, por ejemplo, no sé, nosotros nos inscribimos en no sé, en esta fiesta y nos llegó ahí, se hizo esto, se hizo la inscripción y nos llegó un mail y nos dijo, ok, esta es tu hoja, este es el camino para llegar y sos izquierda o derecha en cada uno de los pasos. Por eso son todos privados. Y acá tenemos un pequeño algoritmo en el cual hace básicamente lo que nosotros fuimos haciendo, que es ir calculando los hashes para subir hasta el root. El root es público, así que tenemos esto y lo igualamos al root. Si podemos decir eso, es que nosotros conocemos cuál es nuestro leaf, cuál es el pad, cuál es el selector. Porque el verifier lo único que conoce es el root, en este caso. El root y la cajita que nosotros le dimos. Así que si ve que nosotros podemos reconstruir el root de alguna manera, significa que estamos en la lista. Bien. Buenísimo. ¿Cómo estamos? ¿Preguntas? Acá hacemos Acá es como que se pone un poquito más espeso, así que no sé, ¿cómo venimos? Marito arriba. Creo Genial, que venimos bien. Ahí están genial, genial. dando thumbs up. Buenísimo. Bueno, bien. Ahora entonces, pueden pasar muchas cosas acá. Y nada, puedo venir y decir, estoy en la lista, así, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de nada. Se puede utilizar un root viejo, por ejemplo, para generar si no están comiteados, por ejemplo, que ya vamos a ver. Puedo utilizar mi prueba de inclusión para varias apps. Así que, un poco acá, ¿qué podríamos hacer? Podríamos acá utilizar algo parecido a lo que veníamos utilizando en el anterior caso, que es básicamente un nullifier, que es básicamente esto ya se usó, podemos decir. Y con respecto a los root, está bueno que si estamos utilizando una solución, el root se encuentre en la blockchain. Porque, nada, de esa manera sabemos cuál es el último, sabemos que está ahí, que es un dato público y que nadie lo está manipulando. Bueno, así que volvemos un poco a lo que es el código. Acá vamos a lo que es el stage 2 y también los tests, súper importantes. Acá. Así que básicamente nuestro circuito sería este. Acá, en vez de utilizar el selector y el siblings, podemos utilizar directamente un índice. Acá podemos controlar que el índice esté dentro del rango, que nosotros como calculamos el rango, la profundidad del árbol, que por ejemplo, en este caso, el árbol, por ejemplo, tiene una profundidad 2, así que podemos hacer 1 a la... Sería así. No, profundidad 3. Entonces, nada, tenemos 4 básicamente acá.
Y podemos crear las hojas, calculamos el root y los nullifiers. Están calculados acá arriba. Acá, en este caso, nosotros estamos utilizando un solo árbol y estamos utilizando un tag para decir si esta hoja es un nullifier o si es un leaf. Hay otras implementaciones que utilizan dos árboles, que en vez de poner un tag y guardar todo en el mismo árbol, tenemos nuestro árbol de hojas y nuestro árbol de nullifier. Eso depende de la implementación que se quiera hacer. Por cuestiones de espacio se puede utilizar esto, por cuestiones de claridad se puede utilizar el otro. Acá calculamos el nullifier. Está bueno que para calcular el nullifier usamos un dato privado que solo nosotros conocemos, que es el nullifier secret key. Eso nos dice que nosotros somos los únicos que podemos generar nuestro nullifier. Así que, nada, importante eso. Y, básicamente, y después tenemos acá los tests de los casos. Acá tenemos hicimos una funcioncita que es esta, que es build public and proof, que lo usamos en cada uno de los tests porque básicamente tenemos que generar un montón de cosas, un montón de veces para implementar cada uno de los tests. Así que, bueno, corremos un poco. Esto, acá venimos, le damos nargo build. Nos genera de nuevo un poquito más grandecito, nuestra representación intermedia. Nargo test, si queremos correr los tests, vemos que pasan. Buenísimo. Nargo build, nargo test. Bien, genial. Genial. Entonces, nos encontramos acá. Esto, importante, que hablé un poco de los tests, que tenemos que validar tanto los positivos como los negativos, como los casos edge. Así que bueno, no sé si dieron cuenta, pero básicamente hicimos dos veces lo mismo. Intentamos como utilizar una metodología que sea como estándar para hacer esto. Y eso nos lleva a poder pensar como un framework mental a la hora de abordar este tipo de soluciones. Podemos pensarlo de la manera que primero tenemos que venir desde lo que queremos probar. O sea, en el caso de que era el producto de que sea mayor de 18 años o que estemos en la lista, algo que podemos decir como una declaración del negocio. Statement. ¿Con qué contamos? ¿Qué datos son privados? ¿Qué datos son públicos? ¿Cuáles son todos los datos con los que contamos para nosotros crear nuestra prueba? Que serían los inputs. ¿Qué lógica vamos a hacer en nuestro circuito? ¿Qué lógica tenemos que implementar? Si vamos a igualar hashes en el árbol, si solamente vamos a hacer un mayor o igual. Eso es la lógica, tenemos que saberlo. Dato muy importante, el 4, que es cómo podemos prevenir cosas que sucedan. Hackers, podemos decirle, no sé, o criminales informáticos, para no denostar la palabra hacker, que es buena. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, tenemos que tener en cuenta cuáles tipos de abusos pueden ser usados en nuestra aplicación, y importante que cuando pensemos en nuestra aplicación, pensemos nuestros tests. Súper importante tener una buena batería de test que vaya por los casos edges, y los positivos y los negativos. Acá podemos sacar 5 letras para no olvidarnos de esto nunca y decir statement, input, logic, traps y unit test y decir directamente SIL2. Así que si de esta charla les queda SIL2, para mí es súper importante. Es como statement, input, logic, traps y unit test. Bien, ¿qué nos llevamos? Nos llevamos SIL2, claramente, como acá tenemos a nuestro protagonista, o prover, que se lleva su carpetita que tiene escrito SIL2. Lo importante es que
sepamos cuáles son las preguntas que tenemos que plantearnos a la hora de hacer una solución privada. Eso nos facilita cómo pensar el circuito. Que tenemos que si podemos evitar bugs que sabemos que pueden existir, nada, lo evitemos. Nada, le pongamos un búnker arriba a nuestra solución, es mejor a ver si vienen y nada. Y si no le ponemos eso, capaz que la revientan. Y nada, las pruebas tienen que ser de uso único, o sea, se cumplieron unas determinadas condiciones, se usó la prueba para eso, listo. Esa prueba no se usa más y el circuito te dice, ok, ya no puedes usar eso. Es importante que sea así para evitar un replay. Así que nada, me encantaría que se lleven Siltu para donde sea que vayan y lo importante está en diseñar bien el circuito básicamente. Así que bueno, esa fue. Si tienen algunas preguntas, esa fue la presentación. Si tienen algunas preguntas o si quieren saber más, pueden escanear el QR. Y nada, nos mantenemos acá en contacto.